Este es el tercer vídeo que hacemos del tema 4. El tema 4 es largo. En el primer vídeo estamos viendo la resolución espacial. Dijimos que la resolución espacial mejora con voxels pequeños, y para que un voxel sea pequeño, pues, los píxeles tienen que ser pequeños, matrices grandes o los cortes deben ser finos. Luego vimos que un segundo factor era el programa informático con que se reconstruyera la imagen. A esos programas informáticos se llaman filtros. Dijimos que hay filtros que mejoran la resolución espacial, pero a costa de aumentar el ruido, el granulado en la imagen, lo cual disminuye la resolución de contraste. Ya veremos que prácticamente todo lo que mejora la resolución espacial empeora la resolución de contraste y viceversa. Son características de la calidad de la imagen que están en oposición, en proporción inversa. Nos quedaba ver otros factores como el tamaño del foco, el tiempo de exposición, el tiempo que tarda en adquirir los datos de atenuación, es decir, de hacer la exploración, en relación con la probabilidad de que el sujeto se mueva, y si se mueve, pues la imagen se degrada completamente. El foco del tubo, pues naturalmente si el foco es pequeño, los rayos X producidos estarán más concentrados, y al estar más concentrados aumenta la nitidez de la imagen y eso mejora la resolución espacial, pero a costa de que el ánodo se calienta más, porque el punto de choque de todos los electrones procedentes del cátodo se produce en un área del wolframio más reducida. Un pis pequeño, pues cuanto más pequeño sea el pis, hombre, nunca será menor de 1, ¿no? Pues menor interpolación habrá que hacer. Si el pis es de 1,5, pues habrá que hacer mucha más interpolación de tejidos realmente, de los que realmente no se ha medido su atenuación, y por tanto eso va a disminuir la resolución espacial. Los pis igual a 1 mejoran la resolución espacial, pero claro, eso alarga el tiempo en el que está girando el sistema tubo de rayos detectores, puesto que las espiras están una junto a otra en vez de estar separadas, y el tiempo de exploración se alarga. En cuanto al movimiento del paciente, pues si se mueve, la imagen se degrada completamente. Entonces conviene que el tiempo que se utilice en hacer la exploración sea el menor posible. Pero claro, el pequeño está en contra de ese tiempo y eso mejora la resolución espacial. Entonces, si se quiere tener una buena resolución espacial, hay que correr el riesgo de que el sujeto se mueva. Tener mayor riesgo de que el sujeto se mueva, porque la exploración se va a dilatar más tiempo. Para una gran resolución temporal del equipo se necesita, aparte de que la velocidad del tubo y detectores sea muy rápida, se necesita por consiguiente que los detectores, o concretamente los cristales de centelleo de los detectores, tengan una grandísima resolución espacial. No se olvide, ya lo hemos explicado, que la resolución temporal de los cristales de centelleo consiste en que cuando el sistema está en un grado concreto, vamos a suponer 270 grados de los 360 que tiene que recorrer, pues que en el grado 270 los cristales de centelleo se enciendan con una determinada luminosidad según los fotones que le lleguen en esa angulación de 270 grados. Y cuando el equipo milésima de segundo después pase a la angulación 271, esos cristales que se encendieron estén ya apagados y dispuestos a encenderse en función de los fotones que le lleguen en esa angulación de 271.
y que cuando el equipo pase en unas milésimas de segundo a la angulación 272, todos los cristales de centelleo estén ya apagados y dispuestos a encenderse con la intensidad que le corresponda, según los fotones que le lleguen, en la angulación 272, y así sucesivamente. La resolución temporal de un sistema se cuantifica en milésimas de segundo, en milisegundos. Y ahora vamos a hablar de cómo se mide la resolución espacial de un equipo. Se cuantifica, es decir, se mide en pares de líneas que se distinguen por centímetro, pares de líneas por centímetro. Aquí hemos visto, vamos a ver ahora un ejemplo de un maniquí que se introduce en el gantry, y que en ese maniquí van, digamos, pues tiras pegadas con líneas en un número variado de centímetro en centímetro. Según yo aquí he visto, un par de líneas es una línea, el espacio media entre esa línea y la siguiente. Voy a poner aquí, a ver si así ve mejor, ¿vale? El espacio entre una línea, el espacio que hay con la línea siguiente. Esa línea y el espacio que hay con la línea siguiente, eso es cada una de esas cosas es un par de líneas. Pues entonces aquí se distinguen 20 pares de líneas, 20 líneas y sus respectivos espacios, y aquí yo creo que ya se distinguen peor o no se distinguen bien. Por lo cual, la resolución espacial de este equipo es de 20 pares de líneas por centímetro. ¿Vale? ¿Y qué significa? ¿Es capaz de distinguir 20 pares de líneas por centímetro? Significa que si en un centímetro distingue 20, la frecuencia espacial es el número de pares de líneas por centímetro. Luego, en lo que hemos visto antes, la frecuencia espacial sería 20 líneas por centímetro. Cuanto mayor sea la frecuencia espacial del objeto, por supuesto, así cuantas más líneas se distingan en un centímetro, pues mayor resolución espacial tendrá ese equipo, ¿vale? Aquí hemos puesto que en función de los pares de líneas se puede averiguar la distancia mínima que pueda haber entre dos objetos para que se distingan como dos objetos, ¿vale? Y en un centímetro se distinguen 20 pares de líneas, en un milímetro se distinguirán pues 20 dividido entre 10, es decir, dos pares de líneas, dos barritas, los espacios que hay entre una y otra. Dos líneas y los espacios que hay entre una y otra son 4 espacios. Tú divides el milímetro entre 4 espacios, 2 barras, dos líneas y los espacios que hay entre ellas, y te salen 4 espacios. Divide el milímetro entre 4, te sale 1 entre 4, 0,25 milímetros. Esto quiere decir que el sistema es capaz de distinguir entre objetos separados por 0,25 milímetros. Tengan en cuenta que es posible que ponga un problema de estos en el examen. Ahora vamos a pasar a la segunda factor que entra en juego en la calidad de la imagen. Era la resolución a bajo contraste. Bueno, ¿qué es la resolución a bajo contraste? Es la capacidad de un equipo de distinguir un tejido con una determinada densidad. Densidad significa unidad de Hanfield, ¿vale? Atenuación. De otro con una atenuación, densidad muy parecida. Entendiendo por densidad la atenuación de rayos X medida en unidad de Hanfield, ¿vale? A mayor atenuación, mayor densidad y píxeles con mayor luz, ¿vale? También se define la resolución de contraste como la capacidad para distinguir, lo que vamos a decir, distinguir entre dos tejidos con parecida densidad, con parecida atenuación, distinguirlos con grises diferentes. Bueno, la detección de un objeto de su detalle depende de su contraste, es decir, la diferencia de atenuación que haya sobre el fondo donde esté ese objeto, ¿vale? Aquí pongo que en el mejor de los casos un equipo de ETC es capaz de distinguir con grises diferentes
bastando con que haya una diferencia entre un tejido y otro de 10 unidades Hanfield. Vean aquí lo que he puesto, ¿no? Pues entonces, es que he hecho los cálculos, pero no quiero estar. Por supuesto, en una radiografía convencional no se exige que haya una diferencia de atenuación no de un 0,5%, 0,5%, y la escala Hanfield son 2000 unidades Hanfield, un 1% serían 20 unidades Hanfield, un 0,5% serían 10 unidades Hanfield. En una radiografía convencional se requiere una diferencia de atenuación de un 5%, ¿vale? La tomografía computarizada lo que interesa sobre todo es distinguir entre tejidos blandos. Es lo que se estudia en la tomografía computarizada. Es raro que se estudie huesos. Por tanto, conviene que haya una buena resolución de contraste, aunque no se tenga una buena resolución espacial. Y me paro aquí porque si no el vídeo se va a alargar mucho y aquí ya empezamos con algo complejo, ¿vale? Me paro.